El hijo de Dante Gebel ahora se despide después del trágico diagnóstico de su padre. Hace solo unos días, las redes sociales estallaron en conmoción. Imágenes borrosas, mensajes entre líneas y un video que nadie esperaba comenzaron a circular desde una fuente inesperada, el hijo de Dante Gebel. Un mensaje críptico. Una despedida cargada de dolor. Y una verdad que, hasta ahora, había sido cuidadosamente escondida del ojo público. ¿Qué está ocurriendo realmente con el pastor más carismático y polémico de América Latina? Los rumores comenzaron a crecer como pólvora. ¿Está Dante Gebel enfrentando una enfermedad incurable? ¿Por qué su hijo ha decidido hablar justo ahora? ¿Hay conflictos internos en la familia Gebel que se han mantenido en silencio durante años? En este video, te llevamos al corazón de una historia marcada por el misterio, la fe y el desgarrador momento de una posible despedida anticipada. Analizaremos las señales que nadie quiso ver, los mensajes ocultos en sus recientes prédicas, las especulaciones médicas que se filtraron desde círculos muy cercanos y la reacción de su congregación tras enterarse del presunto diagnóstico que lo cambiaría todo. Prepárate para un recorrido lleno de emociones intensas, testimonios estremecedores y revelaciones que podrían cambiar para siempre la imagen pública de Dante Gebel. Si te impacta esta historia y quieres seguir recibiendo actualizaciones reales y sin censura, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Este puede ser el capítulo más humano y vulnerable en la vida de un hombre que durante años fue visto como una figura inquebrantable, pero que hoy enfrenta su mayor batalla. Antes de que los estadios corearan su nombre. Antes de que millones lo siguieran en redes, programas y cruzadas multitudinarias. Antes de ser el pastor de los jóvenes. Dante Gebel fue un niño frágil, introspectivo y profundamente marcado por la vida desde sus primeros días. Nació en Argentina, en un hogar humilde, alejado de los lujos y las comodidades. Creció en un barrio donde los sueños grandes eran considerados una extravagancia, donde el día a día estaba lleno de carencias, pero también de esos pequeños momentos que, con el tiempo, uno entiende que forman el carácter. Desde muy pequeño, Dante supo lo que era vivir con límites, no solo económicos, sino también emocionales. La figura paterna fue severa, distante, marcada por una fe rígida que no siempre dejaba espacio para las emociones. Y aunque su madre era su refugio emocional, su infancia no fue color de rosa. Fue una época de silencios, de preguntas sin respuestas, y de un profundo deseo por sentirse visto, comprendido, amado. Cuando los niños de su edad jugaban a ser futbolistas o bomberos, Dante se paraba frente al espejo con una escoba en la mano como si fuera un micrófono. Soñaba con hablarle al mundo. Con contar historias. Con ser escuchado. No sabía aún que ese deseo lo llevaría a tocar millones de almas, pero en el fondo, algo en su corazón ya lo presagiaba. En la adolescencia, comenzó a escribir. Textos cargados de emoción, de búsqueda existencial, de rebeldía espiritual. No encajaba en la estructura religiosa de la época. No le gustaban los discursos vacíos, ni las iglesias que hablaban de condena sin mostrar compasión. Él quería algo más. Algo real. Algo vivo. Fue en ese tiempo donde también experimentó sus primeras crisis internas. Mientras muchos lo querían ver como el joven ejemplar, él luchaba con dudas profundas, sobre la fe, sobre el amor, sobre el propósito. El Dante adolescente no era un predicador seguro, era un muchacho confundido, que se sentía solo en medio de la multitud. Su conexión con la música, el teatro y la televisión no fue casualidad. Era su forma de canalizar lo que sentía. Lo que no podía decir en casa, lo decía en el escenario. Y aunque algunos religiosos lo criticaban por mezclar espectáculo con espiritualidad, lo cierto es que allí empezó a gestarse su estilo único, emocional, apasionado, escénico y profundamente humano. Fue un joven que rompió moldes. Que desobedeció los protocolos. Que enfrentó el rechazo de sectores religiosos por atreverse a hablar de un Dios cercano, cálido, sensible, un Dios de jóvenes, de rotos, de soñadores. Ese fuego que muchos veían como irreverente, en realidad, nacía del niño que nunca se sintió suficiente y que encontró en el mensaje de amor su forma de sanar.
Hoy, cuando se ve a Dante Gebel predicar con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos y sin temor al ridículo, pocos recuerdan a ese niño flaco y callado del barrio de Herli. Pero es precisamente allí, en esa infancia de contrastes, donde nació la llama que más tarde encendería estadios enteros. Porque antes de ser pastor, fue humano. Y ese origen, lleno de luces y sombras, sigue siendo el secreto de su autenticidad. No hubo una voz del cielo. Ni un milagro cinematográfico. El llamado de Dante Gebel no llegó como una trompeta celestial, sino como un susurro insistente en el corazón. Un fuego que comenzó a arder en medio del dolor, la incomprensión y una profunda sed de propósito. En sus años de juventud, mientras muchos de sus amigos se dejaban llevar por la rutina o la rebeldía del momento, Dante vivía una revolución interna. Sus noches eran largas, no por fiestas, sino por insomnio espiritual. Sentía que había algo que debía hacer. Que había un mensaje que le quemaba por dentro, pero no sabía aún cómo ni dónde entregarlo. Sus primeras experiencias en iglesias fueron intensas, pero también desconcertantes. A pesar de su hambre espiritual, lo que encontraba en muchos templos era rigidez, estructuras frías y dogmas repetitivos. No había emoción. No había vida. Y eso lo frustraba profundamente. Hasta que un día, casi por accidente, le ofrecieron unos minutos para compartir unas palabras frente a un pequeño grupo de jóvenes. Ese instante lo cambió todo. No usó palabras rebuscadas. No citó teólogos. Solo habló desde el alma. Contó sus luchas. Sus dudas. Su dolor. Y por primera vez, alguien lo escuchó de verdad. Aquella noche, la chispa se encendió. Dante entendió que su vocación no era repetir lo que otros ya decían. Su llamado era romper esquemas, hablar el lenguaje del corazón y traer de vuelta la humanidad al mensaje espiritual. Pero ese descubrimiento no fue bien recibido por todos. Al poco tiempo comenzaron las críticas: ese muchacho es muy emocional. Parece más artista que predicador. Eso no es un sermón, es un show. Las iglesias conservadoras lo veían con recelo. Su estilo directo, su humor, sus lágrimas, sus ejemplos tomados del cine y la vida real, incomodaban a quienes estaban acostumbrados a una predicación solemne y sin emociones. En más de una ocasión, le cerraron puertas. Fue vetado de púlpitos, señalado por pastores más antiguos y hasta tildado de hereje sentimentalista. Pero Dante no se detuvo. Cada crítica lo empujaba más a buscar su esencia. A forjar una voz que no sería copia de nadie. Comenzó entonces su peregrinación por pequeños auditorios, grupos juveniles, campamentos, espacios donde podía ser libre, hablar sin censura, conectar sin máscaras. Y lo que al principio fue un murmullo, se convirtió en un rugido. Los jóvenes lo entendían. Lo seguían. Lloraban con él. Porque hablaba de un Dios que no castigaba, sino que abrazaba. De un Cristo que no exigía perfección, sino honestidad. Pero con la aceptación vino también el cansancio. Los viajes interminables, las dudas interiores, los días sin un centavo en el bolsillo, los hoteles baratos, las iglesias que prometían ayuda pero olvidaban pagar. Todo eso forjó no solo al predicador, sino al hombre. Aquel que no predicaba desde el privilegio, sino desde la cicatriz. Y así, lentamente, nació el Dante Gebel que el mundo conocería después, el predicador con alma de poeta, con corazón de niño. Y con la osadía de hablarle a una generación entera de jóvenes que sentían que no encajaban en ninguna parte. Fue más que un evento. Fue un movimiento. Una explosión emocional que nadie vio venir. Cuando Dante Gebel anunció su primer superclásico de la juventud, muchos pastores lo miraron con escepticismo. ¿Una noche de jóvenes en un estadio? ¿Con pantallas, luces, música y palabras sin censura religiosa? Eso no va a funcionar, decían. Y sin embargo, funcionó como un terremoto espiritual. El primer superclásico llenó un estadio como si se tratara de un concierto de rock. Miles de jóvenes llegaron con mochilas, guitarras, lágrimas y esperanza. No sabían muy bien qué iban a encontrar, pero sentían que algo diferente estaba a punto de suceder.
Y cuando Dante subió al escenario, no fue un sermón lo que ofreció. Fue una confesión. Habló de la soledad, del suicidio, del miedo a no ser suficiente. Rompió el guión tradicional. Gritó, lloró, hizo reír, y terminó abrazando a un chico con depresión en primera fila. El estadio enmudeció. Luego estalló. Y en ese instante, el pastor de los jóvenes se convirtió en una leyenda viviente. Las grabaciones del evento comenzaron a circular por toda América Latina. Cintas VHS copiadas entre iglesias, luego DVDs, luego enlaces en YouTube, y el fenómeno se desató. No era solo un evento, era un lenguaje. Un código secreto entre una generación que no encontraba su lugar en la iglesia tradicional. Dante les hablaba en su idioma. Con su ropa. Con sus heridas. A partir de ahí, vinieron más superclásicos, en Ecuador, donde rompió récords de asistencia. En Estados Unidos, donde miles de latinos llenaron auditorios para escucharlo en español. En Argentina, su tierra natal, donde volvió como un profeta que hablaba desde la herida, no desde el altar. Su estilo disruptivo fue celebrado por multitudes, pero también desató controversias. Sectores más conservadores lo acusaron de espectacularizar la fe. Lo llamaron el showman del Evangelio. Dante, lejos de defenderse, respondía con hechos: si miles de jóvenes están volviendo a Dios a través de esto, ¿quién soy yo para cambiarlo? A pesar del éxito, también vinieron los desafíos del estrellato espiritual. Las agendas imposibles. La presión mediática. La soledad del cuarto de hotel tras una noche de gloria. Y ese temor constante de perder la esencia en medio del ruido de la fama. Pero Dante no se desvió. Se mantuvo firme en su autenticidad. No buscaba fama, buscaba almas. No predicaba para ser aplaudido, sino para sanar. Y eso lo convertía en único. El púlpito dejó de ser un espacio rígido y se transformó, con él, en un escenario de libertad emocional y espiritual. El impacto de los superclásicos fue tal, que generaciones completas hoy recuerdan esa noche como el momento en que su vida cambió. Porque no era un espectáculo, era un encuentro entre la fragilidad humana y la gracia divina. Y así, sin pedir permiso, sin pedir perdón, Dante Gebel ascendió al estrellato espiritual. No como un predicador convencional, sino como un contador de historias que se atrevió a llorar, a romper, a amar y a abrazar a una generación que se creía irrecuperable. Cuando los reflectores iluminan un rostro, también proyectan sombras. Y Dante Gebel, pese a llenar estadios y arrastrar multitudes con cada palabra, no fue inmune a esas sombras. Su fama creció como una llama salvaje, pero el precio no tardó en aparecer. Las primeras críticas vinieron desde dentro. Desde los mismos sectores evangélicos que, en otro tiempo, lo habían observado con recelo. Ese muchacho no predica, hace teatro. Está mercantilizando el evangelio. Usa la fe como un espectáculo emocional. Lo acusaron de frívolo, superficial, peligroso. De desviar a los jóvenes con un mensaje demasiado emocional, sin suficiente doctrina. Incluso algunos líderes religiosos de renombre internacional llegaron a decir que su estilo de predicación era una amenaza para la iglesia tradicional. En uno de los momentos más tensos, una federación evangélica de Sudamérica emitió un comunicado desaconsejando sus eventos. La noticia se viralizó, provocando una ola de debates, confrontaciones, y también una profunda herida en el corazón de Dante. Él, que siempre predicó desde la vulnerabilidad, se encontró de repente convertido en blanco de la crítica feroz. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus cercanos aseguran que hubo noches en las que pensó en retirarse. En dejarlo todo. ¿De qué sirve cambiar vidas si tu propia comunidad te rechaza?, llegó a confesar en una conversación íntima. Pero lo más difícil no venía de afuera, sino de adentro. Con la fama vinieron los lujos, los aplausos, los viajes en primera clase, las invitaciones a canales seculares, las propuestas editoriales millonarias. Y aunque jamás dejó de hablar de Dios, empezó a preguntarse si su voz aún era genuina, o si estaba interpretando un personaje. La soledad del éxito es un cuarto silencioso. Y Dante, entre giras, entrevistas y hoteles de 5 estrellas, comenzó a enfrentarse a una pregunta devastadora:
¿Sigo siendo el mismo muchacho que lloraba en el primer superclásico, o me convertí en lo que juré no ser? Entonces decidió hacer algo que pocos en su posición se atreven a hacer: parar. Canceló compromisos. Se alejó de las plataformas. Se recluyó con su familia. Y por primera vez en muchos años, empezó a escuchar en silencio. A buscar respuestas no en los aplausos, sino en el susurro de su conciencia. En esa pausa, redescubrió su propósito. Volvió a escribir. Volvió a llorar. Volvió a arrodillarse sin cámaras, sin micrófonos, sin redes. Y cuando regresó al público, regresó más humano que nunca. No negó sus errores. No ocultó su crisis. La compartió. Estuve perdido en medio de mi propio éxito, dijo. Y esa frase resonó más fuerte que cualquier prédica. Las controversias no se detuvieron. Los críticos siguieron hablando. Pero algo había cambiado. Dante ya no necesitaba justificarse. Porque había entendido que su lucha no era contra los que lo señalaban, sino contra todo aquello que lo alejaba de su esencia. Hoy, sigue siendo una de las voces más escuchadas del mundo cristiano de habla hispana. Pero su mensaje ya no se trata de multitudes ni de eventos masivos. Se trata de volver a lo esencial: el amor, la compasión, la honestidad. Y por encima de todo, se trata de no olvidar nunca quién era, antes de que todos comenzaran a aplaudir. Toda gran figura espiritual, en algún momento, toca fondo. Y desde ese abismo, renace. Eso fue lo que le ocurrió a Dante Gebel. Después de años de fama, escenarios colosales, críticas despiadadas y una lucha silenciosa contra su propio reflejo, llegó un instante que cambiaría su visión y su mensaje, para siempre. Fue durante ese retiro voluntario, lejos del ruido, cuando empezó a escuchar una voz que había ignorado por mucho tiempo, la suya. Ya no la del predicador, ni la del comunicador, sino la del hombre. Del Padre. Del Hijo. Del ser humano quebrado que, entre giras y aplausos, se había olvidado de sí mismo. En ese silencio, redescubrió la importancia de lo pequeño, las conversaciones profundas con sus hijos. El amor sencillo de su esposa. El valor de un abrazo sin cámaras. La fuerza de una oración sin micrófonos. En sus reflexiones íntimas, comprendió que no se trataba de dejar de predicar, sino de predicar diferente. No desde la tarima del éxito, sino desde la llanura del alma. Y así, poco a poco, comenzó a reconstruirse. Cuando volvió a hablarle al mundo, su tono había cambiado. Era más pausado. Más sincero. Más humano. Ya no buscaba impresionar. Buscaba conmover. Ya no usaba frases elaboradas para ser viral. Hablaba como quien comparte una herida que aún duele, pero ya no sangra. En sus programas, ya no hablaba solo de fe. Hablaba de salud mental, de traumas no resueltos, de paternidad, de dudas, de miedos. Hablaba con una libertad que, años atrás, habría escandalizado a los más religiosos. Pero ahora, era innegable que su mensaje llegaba más hondo que nunca. Porque su transformación no fue un giro estético, sino espiritual. Entendió que su misión no era representar a Dios desde la perfección, sino mostrar que Dios habita también en el quebranto, en la contradicción, en la grieta. Comenzó a escribir libros desde otro lugar, no desde el podio, sino desde la herida cicatrizada. Sus prédicas se volvieron cartas abiertas. Sus transmisiones, conversaciones sinceras con un mundo agotado de pastores que gritan, pero no escuchan, y su nuevo mensaje al mundo fue claro, directo, conmovedor: no necesitas ser fuerte todo el tiempo. No tienes que encajar. No necesitas fe perfecta, solo un corazón honesto. Porque Dios no busca actores, busca personas reales. Ese mensaje cruzó fronteras. Tocó a quienes ya no pisaban iglesias. A los que se sentían indignos. A los que habían sido lastimados por la religión. Dante no solo volvió al centro del escenario. Volvió con un propósito más grande que él mismo: sanar, abrazar, acompañar. Todo comenzó con algo que, al principio, parecía insignificante. Un leve temblor en las manos durante una conferencia. Una pausa en mitad de una oración.
Un momento de confusión que pasó desapercibido, o al menos, así lo hicieron parecer. Estoy cansado, nada más, decía Dante con una sonrisa. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que había algo más. Algo que no era normal. Algo que, poco a poco, comenzó a abrir grietas en la fortaleza emocional del hombre que había guiado a millones. Las señales comenzaron a repetirse. Discursos interrumpidos. Fatiga extrema después de predicar. Momentos de desorientación en vivo, que luego eran editados con discreción antes de salir al aire. Y entonces, la pregunta que todos temían comenzó a circular en los pasillos de su entorno: ¿está enfermo Dante Gebel? Su familia, lejos de confirmarlo, optó por un silencio prudente. Un silencio que dolía más que 1000 palabras. Porque no era un silencio de indiferencia, sino de protección. De no querer admitir que algo estaba pasando. De no querer aceptar que la figura fuerte, que durante décadas fue luz para otros, ahora necesitaba ser sostenida. Su esposa lo acompañaba a todas partes, con una mirada más vigilante que antes. Sus hijos, discretos, comenzaron a reducir su exposición pública. Y en las redes sociales, los seguidores más atentos comenzaron a notar algo distinto en él: una voz más apagada. Un rostro más delgado. Un gesto que no mentía. Pero en lugar de explicaciones, vinieron mensajes ambiguos: estoy pasando por un tiempo especial con Dios. Necesito descansar el cuerpo y el alma. Estoy reorganizando prioridades. Sin embargo, para quienes lo seguían de cerca, esas palabras ya no bastaban. El hombre que siempre predicó la verdad, la vulnerabilidad y la transparencia, ahora guardaba un secreto. ¿Era por miedo? ¿Era por fe? ¿O simplemente porque aún no estaba preparado para aceptar lo que venía? Fuentes no oficiales comenzaron a filtrar información. Un chequeo médico en Estados Unidos. Visitas frecuentes a especialistas en neurología. Y un presunto diagnóstico que aún no ha sido confirmado, pero que muchos aseguran marcará un antes y un después en su vida. En una de sus últimas apariciones públicas, mientras hablaba de abrazar el proceso, sus ojos se llenaron de lágrimas sin explicación aparente. Fue un momento breve, pero profundo. Y aunque el auditorio estalló en aplausos, en su rostro se reflejaba algo más profundo que emoción: fragilidad. El silencio de la familia ya no es solo protección. Es, quizás, una forma de amor. Una manera de darle a Dante el espacio para vivir su proceso sin ser devorado por los titulares, las cámaras o el juicio ajeno. Pero el rumor ya está en el aire. Y la pregunta, aunque aún no tenga respuesta oficial, resuena en cada rincón del mundo cristiano: ¿qué le pasa realmente a Dante Gebel? Nadie estaba preparado. Ni los miles de seguidores que llenaban auditorios, ni los millones que cada semana sintonizaban sus mensajes desde todos los rincones del planeta. Pero sobre todo, nadie esperaba que fuera su propio hijo quien rompiera el silencio. Era una mañana como cualquier otra, hasta que apareció ese video. Publicado sin aviso en las redes sociales personales del hijo de Dante Gebel, su voz temblorosa, cargada de emoción, y su mirada húmeda, rompieron la aparente calma de un mundo que comenzaba a sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Mi padre es un guerrero. Pero esta vez, necesita nuestras oraciones más que nunca. Así comenzaba el mensaje. No era un sermón. No era un comunicado oficial. Era el testimonio sincero de un hijo desgarrado por la posibilidad de perder a su héroe. Sin dar nombres de enfermedades, sin mencionar diagnósticos, sin entrar en detalles que muchos exigían, el joven hablaba desde lo más profundo del corazón. Hablaba como alguien que sabe que el tiempo es un regalo y que la despedida puede llegar sin previo aviso. El mundo reaccionó en segundos. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, oraciones colectivas, velas encendidas desde diferentes países, y testimonios de personas que habían cambiado sus vidas gracias a un mensaje de Dante Gebel. Algunos lo vieron como una despedida anticipada. Otros, como una forma de preparar al público para una verdad aún más dura. Pero todos coincidieron en una cosa: el mensaje del hijo conmovió al mundo entero. Los medios cristianos empezaron a replicarlo. Pastores en distintos continentes dedicaron minutos de sus cultos a orar por Dante.
Incluso voces que antes lo habían criticado pidieron respeto y empatía ante un momento tan humano, tan vulnerable. Si hay algo que mi papá me enseñó, es que la fe se demuestra en las tormentas, dijo el joven antes de cerrar su video. Y esa frase quedó marcada en la memoria colectiva. Como si el discípulo se hubiese convertido por un instante en el maestro. El silencio que durante meses había protegido la intimidad de la familia Gebel fue finalmente roto. Pero no con escándalos ni titulares fríos, sino con una despedida íntima, llena de amor y espiritualidad, que dejó al mundo entero en pausa. Una despedida que, quizás, aún no es definitiva, pero que ya cambió para siempre la manera en que se ve al hombre detrás del púlpito. En medio de la tormenta más oscura, cuando las dudas amenazan con apagar la llama más intensa, hay un faro que nunca se apaga, la fe inquebrantable. Dante Gebel, a lo largo de toda su vida, ha demostrado que esa fe no es un mero discurso, sino un compromiso profundo que lo sostiene incluso en los momentos más difíciles. La noticia del diagnóstico trágico fue un golpe para todos, pero también se convirtió en un catalizador para la comunidad que lo sigue. Porque quienes han sido tocados por sus palabras no solo vieron a un predicador, sino a un hombre que vive lo que predica, la esperanza en medio del sufrimiento, la confianza en Dios más allá del dolor. Y la certeza de que la vida tiene un propósito eterno. En privado, Dante se ha mantenido firme. Sus oraciones se han vuelto aún más intensas, su relación con Dios más profunda y auténtica. No busca respuestas fáciles, ni caminos sin espinas. Busca fortaleza para caminar con dignidad esta etapa. Y aunque el cuerpo flaquea, su espíritu se eleva con una fuerza que conmueve a todos los que lo rodean. Pero su legado ya empezó a escribirse mucho antes del diagnóstico. Desde sus primeros años, pasando por la creación de los superclásicos de la juventud, hasta sus mensajes transformadores en televisión y literatura, Dante ha dejado huellas imborrables. No solo en la historia de la Iglesia contemporánea, sino en la vida cotidiana de millones que encontraron en sus palabras un refugio, un aliento, una razón para seguir. Hoy, su legado no solo se mide en números o eventos multitudinarios. Se mide en testimonios de transformación, en jóvenes que dejaron las drogas, en familias que encontraron reconciliación, en personas que redescubrieron el amor y la fe gracias a su ejemplo. Documentales, libros y nuevas generaciones de predicadores inspirados en su estilo auténtico y apasionado continúan llevando su mensaje más allá de fronteras y culturas. Un legado vivo, dinámico, que no se detiene ante la adversidad, sino que se fortalece con ella. Y quizás, lo más importante, Dante Gebel ha enseñado que el verdadero poder no está en la fama ni en la multitud, sino en la capacidad de amar y servir con humildad, incluso cuando todo parece perdido. Y así llegamos al final de esta historia que nos ha mostrado no solo a un ícono espiritual, sino a un ser humano lleno de lucha, esperanza y fe inquebrantable. La vida de Dante Gebel y ahora, el momento delicado que atraviesa junto a su familia, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una historia de fragilidad, amor y valentía. Si algo podemos aprender de todo esto, es que no importa cuán grandes sean las batallas que enfrentemos, la fe, el amor de la familia y la comunidad, y la fortaleza interior pueden ser la luz en medio de la oscuridad. Ahora, me gustaría saber de ti. ¿Conocías esta parte más íntima de Dante Gebel? ¿Te ha inspirado su historia y su manera de enfrentar la adversidad? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer cada una de tus palabras y experiencias. Y si te ha gustado este video, si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, por favor, regálame un like. Eso ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta historia y reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y la fortaleza. También te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia profunda, emotiva y llena de inspiración como esta. Recuerda que aquí, más que solo contar historias, queremos crear una comunidad donde podamos crecer juntos, apoyarnos y compartir esas vivencias que nos hacen humanos. No olvides dejar tu comentario. Cuéntame qué te gustaría ver en próximos videos o si tienes alguna historia que quisieras que exploremos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la paz y la esperanza siempre estén contigo. Nos vemos en el próximo video.